En este video vas a aprender este movimiento paso a paso y de la forma más sencilla posible. Así que no importa si no tienes experiencia, de igual forma este video te va a servir. Para hacer este movimiento necesitamos primero hacer algunos ejercicios de calentamiento, así es que acompáñame. Iniciaremos en esta posición de 4 puntos y vamos a proyectar nuestro cuerpo hacia el frente para trabajar la extensión del hombro. Ahora en la misma posición vamos a quitar un brazo y lo vamos a levantar por encima de nuestra cabeza. Vamos a acompañar ese movimiento con nuestra cadera. Entonces levanto de esta forma. Ahora estando de pie vamos a proyectar nuestra cadera hacia el frente. Vamos a flexionar un poco las piernas y nuestros hombros van a ir ligeramente hacia atrás. Vamos a bajar. Balanceamos 2 tiempos y nuevamente regresamos hacia atrás. Este último ejercicio es muy importante que siempre lo hagas progresivo para evitar alguna lesión. Ahora sí, vamos con el movimiento. Vamos a iniciar de pie, nuevamente vamos a proyectar nuestra cadera hacia el frente, vamos a flexionar nuestras piernas y en este caso si estoy del lado izquierdo, el brazo izquierdo voy a intentar tocar mi pantorrilla y regresar. Si ya logré tocar mi pantorrilla, vamos a intentar tocar el tobillo. Bajar un poco más, toco y regreso. Y por último vamos a intentar llegar hasta el piso. Entonces, pantorrilla, talón y piso. ¿Ok? Mantener la cadera siempre arriba. Cadera hacia el frente, rodillas flexionadas y vamos bajando poco a poco la mano hasta llegar al piso. Si ese ejercicio se te complica, puedes ayudarte de una pared. De espaldas a la pared, proyecto la cadera hacia el frente, las rodillas flexionadas y apoyo el brazo. Primero a esta altura y la siguiente vez voy a intentar ir un poco más abajo. Y vamos a ir bajando gradualmente. De igual forma hay que hacerlo progresivamente hasta que podamos llegar al piso. Ese ejercicio es el que más tiempo te va a consumir para poder dominar. Una vez que ya lo tenemos, vamos al salto. Vamos a iniciar en esta posición y si tengo apoyado el brazo izquierdo, vamos a usar la pierna derecha, ¿ok? Este otro brazo que me queda libre lo voy a proyectar primero por el frente al momento de que levanto la pierna, observa. Ahora esa pierna que levanté va a dar un paso hacia atrás. Levanto y doy el paso atrás. Ahora en la trayectoria de ese paso voy a usar la otra pierna para saltar. Entonces, de aquí proyecto brazo hacia atrás, levanto la cadera junto con la pierna y cuando esta pierna se va proyectando hacia esta dirección, la otra salta. Un poco más fluido. Levanto, proyecto pierna y salto. No importa que el movimiento te salga de forma lateral, gradualmente lo iremos corrigiendo. Ahora vamos a intentar fusionar los dos ejercicios. Primero, la proyección hacia el piso. Recuerda, cadera al frente, piernas flexionadas, bajamos el brazo y una vez que llegamos aquí agregamos el ejercicio que acabamos de aprender, que es proyecto el brazo hacia el frente, proyecto la pierna y salto. Un poco más fluido. Cadera al frente, bajé y salté. Ahora vamos con los últimos 2 pasos para pulirlo. Vamos a realizar la misma proyección, pero al momento de caer vamos a mantener una pierna en el aire. Observa. Bajo, apoyé, salté y mantengo una pierna en el aire. Ahora, esa pierna que quedó en el aire va a dar un paso hacia el frente para regresar a la misma posición. Aquí lo podemos hacer de esta forma. Dar 1 y volver a juntar para volver a iniciar el ejercicio que es bajé, salté y doy mis primeros 2 pasos. 1 y 2. Y esto lo podemos seguir repitiendo. Bajé, salté, 2 pasos al frente, bajé, salté, 2 pasos al frente. Ahora vamos a la parte más difícil, que es salir con una sola pierna, pero no te preocupes ya que lo vamos a hacer progresivamente también. A diferencia del ejercicio anterior donde bajábamos el brazo y manteníamos las 2 piernas en el piso, en este vamos a bajar el brazo mientras vamos a levantar una pierna. Si bajo brazo izquierdo, vamos a levantar pierna derecha. El objetivo de esto es que mientras el brazo baja, la pierna ya comienza a subir. Solo que si desde esta postura te dejas caer y no tienes experiencia, es muy probable que te lastimes. Por lo tanto, primero apréndelo de forma lateral. Observa cómo voy a girar mi cadera. Proyecto hacia el frente,
Y mientras voy a bajar mi brazo, la pierna contraria se va a empezar a levantar, pero aquí voy a girar mi cadera para hacer como un AU. Nuevamente, doy un paso hacia el frente y ahora, desde aquí atrás, vamos a proyectar el pie por el frente mientras bajo el brazo. Recuerda que ahorita vamos a girar la cadera, entonces el brazo va a ir hacia atrás, mientras que la pierna va a ir hacia el frente, bajamos y saltamos. Una vez más, al frente, levanto la pierna mientras bajo el brazo, giré y salté. Un poco más fluido. Pierna al frente, giro, salto. Pierna al frente, levanto pierna, giro y salto. Y nuevamente. Eso ya es un 80% del movimiento. Ahora lo único que te va a faltar es realizar la progresión para irte cada vez más hacia atrás en lugar de girar lateral. Lo único que tendríamos que cambiar es que mientras la pierna va al frente y nuestro brazo hacia atrás, no giremos la cadera, sino que bajemos completamente hacia atrás. Pero eso solo lo vas a obtener practicando el ejercicio lateral muchísimas veces hasta que se te haga muy fácil, y gradualmente lo que vamos a corregir es la segunda mano. En lugar de proyectarla por el frente, vamos a comenzar a proyectarla más atrás de nuestra cabeza. Y el ejercicio quedaría de esta forma. Espero que este tutorial te sea de ayuda y recuerda que cualquier duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y también decirme qué otro movimiento te gustaría que enseñe. Así es que nos vemos en la próxima y a entrenar. ¡Ashe!